Buenas tardes, jóvenes. Quienes habla la profesora Graciela Marlene Rodríguez López. Continuando con el curso de razonamiento verbal, vamos a hacer hoy día antónimos. Miren ustedes la figura, ustedes pueden observar, estamos en el lado izquierdo, tenemos el color negro y el contraste sería el blanco. Entonces, en el lado derecho tenemos el color blanco, por decirlo así, y el contraste sería negro. Efectivamente, estamos observando la oposición o contrario. ¿Qué es un antónimo? Es lo que da la oposición o las cosas contrarias. Vamos a observar en la siguiente diapositiva, vamos a ver la clasificación. Es una forma más, digamos, lo más específica, y sabemos que hay varias clases de antónimos, pero ellos hemos tratado de clasificarlos entre grandes grupos. El primer grupo, como ustedes pueden ver, es el tipo de antónimos acorde a la anatomía léxica. Cuando yo digo léxica, me estoy refiriendo pues a cómo se van a pronunciar y cómo se van a observar de acuerdo a lo que vamos a nosotros resaltar y vamos a enfatizar es los antónimos inversos. Luego vamos a también hacer los antónimos excluyentes o extremos. Hay más, pero estamos resaltando estos porque eso es lo más que se acostumbran a usar. 2. El segundo bloque está, como ustedes pueden observar, son antónimos acorde a su grado de oposición o semántica. ¿A qué se refiere esto? Cuando ustedes escuchan semántica se refiere a su significado, exclusivamente al significado. Entonces, nosotros acá vamos a ver los dos tipos, ¿no? Los absolutos, los antónimos absolutos y los antónimos relativos. Después el tercer grupo sería el tipos de antónimos acorde a la forma. Cuando yo digo a forma, me estoy refiriendo a su estructura en sí y cómo yo lo puedo ubicar, ¿no?, en una oración. Por ejemplo, tenemos los morfológicos y los léxicos. Pero vamos a comenzar entonces con la primera clasificación. Vamos a ver el primer grupo que hemos obtenido acá, son antónimos inversos. Entonces, cuando yo digo inversos, yo voy a usar pues acá las palabras de contrariedad o de oposición, pero tenemos que resaltar algo muy importante acá. Vamos a resaltar más que todo direcciones y sentidos. En este caso ustedes pueden observar ahí en la figura, lado izquierdo, color morado, acá en este lado de acá pueden ver ustedes huellas o caminatas, digámoslo así. Claro está que son descalzos, ¿no?, porque si no fueran zapatos, huellas de zapatos, pero uno va a ir o va a llevar, en cambio el otro va a venir o va a traer. Si nosotros los observamos, estábamos diciendo, este es el que va, lleva, y este será el que trae o viene. Entonces estamos frente a un grupo de dos palabras que son opuestas, pero de acuerdo a su dirección o sentido. En este caso son rectas, ¿no?, pero rectas verticales. También podemos observar esto, izquierda, derecha, pero sabemos que son, ¿de qué tipo de rectas serán? Si yo veo aquí, yo puedo, disculpen, si yo veo, puedo acá observar una que va hacia la izquierda, es una recta pero horizontal, y otra que se va hacia la derecha, es una recta también horizontal pero con sentido contrario. Entonces nosotros podemos observar entonces ese tipo de antónimos que siempre te van a dar la contrariedad, es más que todo en la dirección. Continuamos con el tipo de antónimos. En el grupo también anterior vamos a ver los antónimos extremos o también llamados excluyentes. ¿Y por qué le dicen extremos o excluyentes? Porque si bien tomo uno o bien el otro, pero nunca los dos. ¿Por qué? Porque es como que dice, cada uno lo elimina al otro, por decir así. Vamos a ver su significado. En este caso vamos a tener ínfimo, grande y enorme. Si nosotros observamos la figura, y ustedes pueden observar ahí tenemos más que todo son de tamaño. En este caso, ustedes acá, ¿qué están viendo? Están viendo un sol, por decir, una figura grande,
es enorme. Y el extremo, ¿cuál será? El más, aquí en esa parte de acá, será el más pequeño, Entonces, a lo más pequeño se dice ínfimo. Entonces, nosotros observamos que siempre van a estar en opuesto, ¿no? Y se van a extremar. Uno será muy enorme y otro muy ínfimo, incluso enorme hasta alcanzar, y ustedes ven acá, ¿no? Las flechas indican que no tiene, es una recta, no va a tener un fin. Entonces, por eso dice extremos, o también dicen excluyentes. Bien digo enorme o bien digo ínfimo, pero no puedo decir a la misma vez ínfimo y enorme. Uno excluye al otro. Acá hay otro ejemplo, miren, acá tenemos, observamos, ¿qué observamos acá? Estamos observando, pues, valga la redundancia, estamos observando un grupo de personas. Este grupo de personas, ¿qué tiene? Acá, si tú lo observas, a la simple vista se ve que uno está en la parte superior y las otras están en la parte inferior. Podríamos decir que son un empleador y los empleados, o también podemos decir un director y los docentes, o un profesor y los estudiantes. Entonces siempre va a haber que, en este caso va a ser superioridad y inferioridad. Entonces va a haber una jerarquía, por decir, ¿no? Entonces ahí también estamos observando antónimos excluyentes o extremos. Vamos a continuar con el otro tipo de antónimos. En este tipo de antónimos nosotros vamos a poder observar ya su semántica, y cuando yo digo semántica yo les hice hincapié en la primera diapositiva que se refería al significado. Vamos a ver entonces qué nos dice. O sea, tenemos dos tipos, dijimos, ¿no? Teníamos absolutos y también teníamos los, que lo vamos a ver luego. Son absolutos, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener acá, vamos a comparar sus significados que expresan ideas totalmente opuestas. Ejemplo, acá tenemos fértil, estéril. ¿Cuánto digo que es fértil cuando digo que es estéril? Bueno, si nosotros nos ponemos en un cuerpo humano, la mujer en edad de más o menos desde su adolescencia, porque ustedes saben que una adolescente puede salir embarazada, hasta más o menos unos 35, 40 años, 35 dicen los médicos que es una edad fértil para poder tener sus bebés saludables. En cambio, estéril es una persona ya que pasa de los 35 a 40 para arriba y va a llegar pues a la menopausia, que ya no va a poder tener familia, ¿no? Y ahora incluso hay métodos para que se pueda evitar eso, ¿no? La infertilidad. Pero vamos a ver según un ejemplo que nos dice. Acá en este ejemplo nos está dando, acá vamos a ver otro tipo de antónimo, ¿no? En los antónimos vamos a tener acá antónimos relativos. En cambio acá ya la significación ya no va a ser totalmente, va a ser como dice, es como decir caliente, frío y tibio. ¿Cuál será entonces, si yo digo frío, caliente, pero cuál será su intermedio? Será el tibio, ¿no? Entonces así tendríamos que ver el grado prácticamente en este tipo de antónimos. Por ejemplo, acá tenemos, dice mediano, alto. Yo digo mediano, entonces yo pongo acá, pero antes de mediano tiene que haber algo más, de un grado más inferior. Entonces, ¿cuál sería ese? El bajo. Entonces, estábamos diciendo que acá va a ser relativo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, medio, alto, entonces yo no voy a decir nunca que va a ser un antónimo extremo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay otra palabra que puede entrar allí y que puede reemplazarlo, ¿no? O sea, sería el bajo. Por eso decimos que tenemos relativos cuando jamás va a admitir un antónimo extremo. Veamos acá en las figuras entonces, a ver por favor. Entonces estamos diciendo que fértil también puede ser en las plantas, ¿no? Hay campos, hay campos fértiles, como también hay campos estériles. Ustedes pueden observar ahí. O también podemos decir en las tallas, ¿no? Por ejemplo, las tallas, la talla en extremos o relativo sería, el extremo sería por ejemplo L y S, pero si yo quiero decir por ejemplo un relativo tendría que decir L y medio. Entonces, ¿por qué?
porque ya lo hemos observado que siempre aquí en el relativo va a haber grados, y los grados va a quedar siempre 1 a 2 a 3 palabras. Ustedes saben que las palabras no solamente tienen un solo sinónimo, un solo antónimo, sino tienen muchos antónimos y muchos sinónimos. Entonces tenemos que ver eso, y siempre cuando hagamos los ejercicios no hay que confundirnos. Continuamos entonces con el otro tipo. Bueno, acá podemos observar, ¿no? En este estamos observando que estamos tomando los relativos, L y M. Bueno, vamos a continuar con nuestros ejemplos, ¿no? Tenemos el otro tipo que decimos que es acorde a la forma, antónimos morfológicos. Cuando yo ya digo morfológicos, ya me tengo que hacer la idea de su estructura, de cómo se escribe. A veces muchas personas no entienden la palabra que es morfología. Morfología se refiere a la forma, a cómo está estructurada esa palabra. Cada palabra tiene partes. Una palabra está constituida por la raíz, o llamada también lexema, o también la otra parte que es la afijación, o decíamos, la fijación a su vez se subdivide en prefijos y sufijos. En este caso, nosotros estamos viendo solamente con la sufijación o prefijación, pero para este tipo de ejercicios de antónimos se va a basar en la prefijación. ¿Y qué quiere decir cuando digo prefijación? Que se le va a anteponer el prefijo. En este caso sería i, a, an, anti, contra, de, desde. Incluso hay muchos más para ponerle a la raíz, se le antepone a la raíz, o también no puede ser solamente una raíz, también puede ser una palabra simple. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces se le va a incorporar un prefijo, y ese prefijo va a ser en el ejemplo que vamos a observar. Por ejemplo, acá tenemos una figura. En esta figura vemos un celular en una mano, pero también vemos una niña que está en la tierra, en una pista, en una pista carretera, digamos así. Entonces, lo real es que la niña está en la pista, pero lo irreal sería que la niña está detrás, se va a ingresar hacia la pantalla. Es bueno lo que nos hacen creer, ¿no? Ahora la tecnología nos hace ilusionar tanto, pero ¿qué tipo de ejemplo sería este? A ver, vamos a observar. Sería una parte real, y su prefijo, ¿cuál sería? I. En este caso sería i. ¿Y qué me está diciendo? Lo contrario. Uno será real, el otro será irreal. Seguimos entonces viendo más ejemplos, y vamos a observar acá. Nosotros estamos observando que, bueno, este es un átomo, pero ustedes saben que el átomo ha sido compuesto por dos partes. Uno que es el prefijo a, que significa sin, y el otro que significa tomo, significa división. Entonces tendríamos que tomo y átomo. Entonces significaría acá sin división. Pero ustedes ya saben que esta palabra átomo ya se ha esclarecido, se ha discernido de que átomo no es lo que dice la ciencia, ¿no? En química. En realidad átomo sí tiene división, pero ahí dice que es sin división, pero como se le puso desde hace tiempo, desde el siglo XVIII, se ha quedado así. Pero ustedes ya saben bien claro que la palabra, el prefijo a, significa sin, que vendría a ser la oposición a lo que estamos observando, ¿no? Y seguimos así con más ejemplos. Podremos observar acá. Si ustedes ven las imágenes, ¿qué observan en la imagen? Observan a un ser humano. En este caso es una mujer hermosa, bella. Y al otro lado, al lado izquierdo, observamos que un robot. Pero también es una mujer, también tiene características femeninas, pero es un robot. Entonces, ¿qué podríamos decir de estas figuras, de estas imágenes? ¿Qué podríamos decir? Que en el lado derecho está un humano, mujer, y en el otro lado es un inhumano, es decir, un robot. Entonces, simplemente le hemos antepuesto el prefijo in, y dejó de ser humano para ser un robot. Bueno, estamos ahora con la tecnología, ¿no? Lo que nos espera y qué nos vendrá después, ¿no? Continuamos en el siguiente ejercicio. Ustedes pueden observar acá
Y estamos para terminar, esperando que lo que se les ha explicado sea para ustedes útil, ¿no? Ustedes saben que ahora todos estamos en boga con la computación, las clases virtuales, y todo el mundo sabe usar la computadora. Bueno, penosamente algunos no lo saben usar, pero ya bueno, les doy un dato. Dice que cuando uno no sabe usar la computadora, él dice que somos analfabetos funcionales, acuérdense de eso. Entonces nosotros, para no ser analfabetos funcionales, tenemos que aprender a usar la computadora. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos esto, miren, aquí que decimos es hecho. Este símbolo que ustedes están acá trabajando, acá, significa deshacer o hacer, ¿no? Entonces, es un hecho, pero tú lo deshecho. Porque si tú te equivocas, ¿tú qué haces? Tú aplicas ese clic, das un clic acá en esta figura, en este icono, y automáticamente se deshace lo que hiciste. Entonces estábamos viendo pues entonces acá que estamos frente a los antónimos. Esperemos por favor que esta clase haya sido útil para su aprendizaje y ustedes sepan usar sus antónimos adecuadamente. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego.